El ismailismo es una de las ramas del Islam chií, con una historia rica, compleja y profundamente espiritual. Su nombre proviene de Ismail Ahí bin Jafar, a quien los ismailíes consideran el legítimo sucesor de su padre, el imán Jafar as-Sadiq. Esta elección marca una diferencia clave con otro grupo importante del chiismo, los llamados duodecimanos o imamíes, quienes siguen a Musa Ahí bin Jafar, hermano menor de Ismail. El ismailismo ha sido una corriente espiritual, y también un movimiento con gran influencia política, especialmente cuando alcanzó su punto culminante durante el califato fatimí entre los siglos X y XII. Fue un periodo en el que esta comunidad no solo floreció religiosamente, sino que también dejó una huella duradera en el arte, la ciencia y la cultura del mundo islámico. Los ismailíes comparten con otros musulmanes chiíes la creencia en la unicidad absoluta de Dios, Tauhid, y reconocen a Mahoma como el último profeta y mensajero para toda la humanidad. Aceptan a los mismos imanes en los primeros siglos del Islam, aunque sus caminos se separan tras la muerte de Muhammad Ahí bin Ismail en el siglo VIII. A partir de entonces, el ismailismo comienza a tomar una dirección más esotérica, centrada en la búsqueda del significado profundo, al-batín, de los textos y prácticas islámicas. Mientras tanto, el chiismo duodecimano desarrolló un enfoque más literalista, poniendo el énfasis en la ley sagrada, Sharía, las enseñanzas externas del Islam, Zahir, y el seguimiento estricto de las acciones y palabras del profeta y de los 12 imanes. En contraste, los ismailíes se inclinaron hacia una interpretación más simbólica y mística de la fe, donde el imán del tiempo se convierte en una figura central, un guía viviente que representa la verdad interior y la conexión con lo divino. El pensamiento ismailí ha sido profundamente influido por corrientes filosóficas como el neoplatonismo, lo cual ha enriquecido su enfoque metafísico y su exploración de la naturaleza de Dios y del universo. Dentro del ismailismo existen diversas ramas, como los mustalíes y los tashibíes, pero hoy en día, cuando se habla de ismailíes, la mayoría se refiere a los nizaríes. Este grupo reconoce al Agha Khan IV como su 49º imán, una figura espiritual hereditaria que combina liderazgo religioso con un compromiso activo en el desarrollo social y humanitario. Los ismailíes forman hoy una comunidad global diversa. Aunque históricamente se han concentrado en regiones como Pakistán e India, también tienen presencia significativa en países como Irán, Siria, Yemen, Jordania y en el continente africano. En las últimas décadas, muchos ismailíes han emigrado a Europa, América del Norte, Australia y otros lugares, formando comunidades vibrantes que mantienen su fe viva mientras se integran a nuevas culturas. Los orígenes del ismailismo se entrelazan con los primeros capítulos del chiismo, una corriente que nació en medio de la intensa crisis de liderazgo que vivió la comunidad musulmana tras la muerte del profeta Mahoma. Desde aquellos primeros días, los chiíes defendieron con firmeza el derecho de Alí, primo y yerno del profeta, a liderar no solo políticamente, sino también espiritualmente, a los musulmanes. Esta convicción se extendía también a sus hijos, Hassan y Husayn, nietos de Mahoma a través de su hija Fátima. Durante un tiempo, las tensiones entre quienes apoyaban a Alí y quienes preferían un sistema más abierto de elección de líderes islámicos, como el que dio lugar a los primeros califas, se mantuvieron en un frágil equilibrio. Pero todo cambió tras el asesinato del tercer califa ortodoxo, Uthman. En ese momento, Alí, con un amplio respaldo popular, fue elegido califa. Su ascenso, sin embargo, no trajo la paz esperada. Una de las primeras y más delicadas confrontaciones surgió con Aisha, la tercera esposa de Mahoma. Ella, junto con la influyente tribu de los omeyas, a la que pertenecía Uthman, exigía venganza por su asesinato. Querían quizás una justicia basada en el principio de sangre por sangre. Alí, sin embargo, se inclinó por una solución pacífica, convencido de que un conflicto abierto solo traería más dolor. El desacuerdo culminó en la batalla del Camello, una confrontación tan simbólica como sangrienta. A pesar de que Alí salió victorioso, trató a Aisha con respeto y la escoltó de vuelta a Medina, demostrando su intención de evitar más divisiones. Pero la calma duró poco. Muawiyah, gobernador de Siria y también omeya, se levantó en rebelión bajo argumentos similares. Alí volvió a tomar las armas. En medio del conflicto, los seguidores de Muawiyah apelaron a una medida dramática,
alzaron copias del Corán en sus lanzas y propusieron resolver la disputa apelando directamente a las escrituras sagradas. Alí, aceptando esta propuesta, accedió a la arbitración, que, según la tradición, le resultó favorable. No todos compartieron su decisión. Algunos de sus propios soldados se sintieron traicionados por lo que consideraron una renuncia a su autoridad divina. Estos disidentes, conocidos como Jariyís, lo abandonaron y más tarde se convirtieron en una de las facciones más radicales y problemáticas dentro del Islam primitivo. Alí intentó detenerlos antes de que se dispersaran, pero no logró contenerlos por completo, aunque logró derrotarlos en varias batallas. Pese a esas victorias, los Jariyís no desaparecieron. Más tarde, en un atentado coordinado contra Alí, Muawiyah y el árbitro de la disputa, uno de estos insurgentes logró asesinar a Alí en el año 661. Así terminó la vida de uno de los personajes más reverenciados del Islam chií. El liderazgo espiritual, o imanato, pasó entonces a manos de su hijo Hassan, y más tarde al segundo hijo, Husayn. Según la tradición ismailí nizarí, Hassan fue un imán encomendado, mientras que Husayn fue considerado el imán permanente, marcando así una línea de sucesión espiritual que tendría gran importancia en el desarrollo posterior del ismailismo. La historia del ismailismo comienza en un momento de gran tensión dentro del chiismo, allá por el año 765, tras la muerte del sexto imán, Jafar as-Sadiq. En vida, él había designado a su hijo mayor, Ismail ibn Jafar, como su sucesor. Pero el destino quiso que Ismail muriera antes que su padre, y esto desencadenó una profunda división entre sus seguidores. Mientras que una parte de la comunidad chií optó por darle el liderazgo a otro hijo de Jafar, Musa al-Qasim, lo que daría lugar más tarde al chiismo duodecimano o imamí, otro grupo no aceptó la muerte de Ismail. Para ellos, no había fallecido realmente, sino que se había ocultado y que regresaría al final de los tiempos como Mahdi, una figura mesiánica. Esta creencia en la ocultación no solo tenía un trasfondo espiritual, sino también práctico. Los imanes chiíes eran vistos como una amenaza por los gobernantes de Bagdad, quienes los perseguían sin tregua. Muertes, encarcelamientos, vigilancia. Ser imán en ese contexto era casi una sentencia. Por eso, la idea de que el imán se ocultaba les permitió a sus seguidores mantener viva su fe de forma más segura, y además le dio al imán una dimensión mucho más espiritual que política. En este contexto clandestino, los ismailíes no solo sobrevivieron, sino que se expandieron con entusiasmo. En secreto, veneraban al imán oculto mientras desarrollaban una activa labor de proselitismo, primero en el corazón del mundo islámico y luego más allá. Poco a poco, lograron avances notables. En el norte de África, algunas tribus bereberes abrazaron su causa, y con su apoyo establecieron un pequeño estado en Túnez. Desde allí, emprendieron una ambiciosa campaña que culminaría con la conquista de Egipto y la fundación de una dinastía poderosa, los fatimíes. No todos los ismailíes, sin embargo, caminaron por el mismo sendero. Un grupo radical conocido como los Kármatas se separó en el año 899, rechazó la autoridad fatimí y fundó su propio estado en Bahrein. Se les recuerda, entre otras cosas, por el uso extremo de la violencia. Pero su dominio no duró, el experimento Kármata colapsó hacia el año 1077. Mientras tanto, el califato fatimí, establecido formalmente en el 909, se consolidaba como uno de los mayores logros políticos y culturales del ismailismo. Bajo el liderazgo de Abdullah al-Mahdi y sus sucesores, se extendió desde el norte de África hasta Egipto, Siria y Palestina. Fue una verdadera edad dorada para el pensamiento ismailí. La dinastía dejó una huella profunda en la historia del Islam, especialmente tras el traslado del califato al Cairo, ciudad que los propios fatimíes fundaron en el año 969. Pero incluso en tiempos de gloria, las divisiones no cesaban. En 1094, tras la muerte del califa al-Mustansir, estalló un conflicto sucesorio entre sus hijos, Nizar, el primogénito designado, y al-Mustalí, quien fue impuesto en el trono por el visir al-Afdal Sansa. La comunidad ismailí, hasta entonces unificada, se fracturó. Surgieron entonces dos ramas, los nizaríes, que seguían a Nizar, y los mustalíes, leales a al-Mustalí. Los primeros se concentraron especialmente en Irán,
bajo el liderazgo del enigmático Hassan I Sabbah, los segundos mantuvieron su sede en el Cairo y encontraron un fuerte respaldo en Yemen y en la India occidental. Más adelante, los mustalíes también se dividirían. La muerte del califa Imán al-Amir trajo una nueva ruptura entre los afisíes, que desaparecieron tras la caída de los fatimíes en 1171 a manos de Saladino, defensor del sunismo, y los tashibíes, quienes lograron establecerse en Yemen. Con el tiempo, esta rama creció en India, donde sus seguidores, conocidos como Bujrás, superaron en número a los yemeníes. Entre ellos también surgieron divisiones, como la de los daudíes y sulaimaníes, en torno a la sucesión del Da'i al-Mutlaq, la máxima autoridad en ausencia del imán. Volviendo a los nizaríes, su historia tomó un rumbo singular y audaz. En 1090, Hassan I Sabbah tomó la fortaleza de Alamut, en el norte de Irán, y fundó lo que sería el Estado nizarí, una red de fortalezas en plena región controlada por los selyúcidas. Dado que estaban rodeados de enemigos y no podían sostener grandes ejércitos, Hassan I ideó una forma temida e ingeniosa de defender a su comunidad, el asesinato selectivo de figuras clave del enemigo, llevado a cabo por agentes conocidos como asesín. Su sola reputación bastaba para infundir terror. Se decía que dejaban dagas bajo las almohadas de sus objetivos como advertencia silenciosa, y cuando cumplían sus misiones, lo hacían a plena vista, sin huir, para sembrar aún más miedo. De hecho, la palabra asesino, que usamos hoy, proviene de ese término, asesín, asociado a estos guerreros nizaríes. La lucha de los ismailíes nizaríes, encabezados por Hassan I Sabbah, contra el poder dominante de los turcos selyúcidas fue una causa valiente, aunque finalmente no logró imponerse militarmente. Los selyúcidas, con su poderío y recursos, intentaron por todos los medios eliminar a los nizaríes y destruir sus fortalezas enclavadas en las montañas iraníes. Nunca lo lograron por completo. Lo que se impuso fue una especie de equilibrio tenso, un punto muerto en el que ni unos ni otros podían terminar de vencer. Esta frágil coexistencia se mantuvo durante más de un siglo, hasta que la gran tormenta llegó del este, los mongoles. Liderados por Hulagu Khan, las fuerzas mongolas arrasaron con lo que encontraron a su paso, incluyendo el estado nizarí de Irán, que fue completamente destruido en 1256. En Siria, los nizaríes resistieron por más tiempo, enfrentándose no solo a los cruzados sino también a poderosos líderes musulmanes como Saladino. Pero ellos también cayeron, esta vez ante los mamelucos bajo el mando del sultán Baybars. A pesar de estas devastaciones, los nizaríes no desaparecieron. Supieron adaptarse y mantenerse, aunque de forma más dispersa y discreta. En Irán, desarrollaron una rica tradición intelectual en lengua persa, prefiriéndola incluso al árabe para sus enseñanzas religiosas. En su bastión principal, la fortaleza de Alamut, establecieron bibliotecas y fomentaron el saber, atrayendo incluso a eruditos de otras regiones. Tras la caída de su estado, los nizaríes entraron en un largo periodo de reorganización. Durante casi 2 siglos vivieron sin una estructura centralizada, ocultando su fe bajo la apariencia de órdenes sufíes para protegerse de la persecución. Este camuflaje, conocido como taqiyya, les permitió sobrevivir en entornos hostiles, especialmente bajo el dominio de los safávidas en Irán, que promovían el chiismo duodecimano como religión oficial. Fue en el siglo XV, en la ciudad de Anshudán, en el centro de Irán, donde los imanes nizaríes volvieron a emerger con fuerza. Desde allí, lograron recuperar cierta cohesión entre sus seguidores, reactivaron su misión espiritual, la dogwa, y reanudaron la producción de obras literarias y teológicas. Este renacimiento no solo consolidó las comunidades de Irán, sino que también tuvo gran impacto en Asia Central y el sur de Asia. En la India, especialmente en regiones como Sindh y Gujarat, numerosos hindúes se convirtieron al ismailismo nizarí. Allí, sus seguidores comenzaron a ser conocidos como Kojas, y desarrollaron una rica tradición local llamada Satpant, que significa el camino verdadero. Mientras tanto, en Badakhshan, una región montañosa que hoy se reparte entre Tayikistán y Afganistán, los nizaríes conservaron valiosas colecciones de manuscritos religiosos escritos en persa. Ya en el siglo XIX, tanto los Kojas nizaríes como los Bujrás tashibíes comenzaron a establecerse en África Oriental, formando parte de las primeras comunidades asiáticas en esa región.
y a partir de la década de 1970, muchos de ellos emigraron a distintos países de Occidente, desde Europa hasta América del Norte. En la era moderna, los nizaríes han vivido una transformación notable bajo el liderazgo visionario de sus imanes. El Agha Khan III, Sultán Mohammed Shah, impulsó importantes reformas sociales, educativas y económicas dentro de la comunidad. Le sucedió en 1957 su nieto, el Agha Khan IV, Sakar al-Husaynos, quien continúa siendo una figura central, tanto espiritual como socialmente, para millones de ismailíes repartidos por todo el mundo. Hoy en día, los nizaríes son una comunidad conocida por su dinamismo, altos niveles educativos y compromiso con el desarrollo, tanto propio como de las sociedades en las que viven. Las doctrinas ismailíes siempre han estado envueltas en un halo de complejidad y misticismo. Muy influenciadas por el pensamiento neoplatónico y por las grandes corrientes filosóficas, teológicas y esotéricas del Islam, estas ideas no surgieron de forma aislada, sino en constante diálogo con el entorno intelectual de su época. Desde sus primeros días, el ismailismo se ha enfocado en lo que está más allá de lo visible, en lo que llaman el batín, lo oculto, lo interior. Para ellos, el intelecto humano no solo razona, escarba, interpreta y busca descifrar capas de sentido que escapan a la mera literalidad. Este enfoque, naturalmente, no fue bien recibido por todos. Muchos musulmanes sunitas, que veían con recelo estas posturas tan filosóficas y simbólicas, llegaron a tacharlos de herejes. Se tejieron leyendas oscuras en torno a sus creencias y prácticas, y durante siglos se difundió una imagen distorsionada del ismailismo. Los primeros estudiosos occidentales que se acercaron a la filosofía islámica heredaron, sin saberlo, algunos de esos prejuicios medievales, y por mucho tiempo se consideró al pensamiento ismailí como algo marginal, casi ajeno al Islam. Pero esa visión ha cambiado. Investigaciones más recientes, basadas en el análisis directo de las fuentes primarias, han redibujado el lugar del ismailismo dentro del gran mapa del pensamiento islámico. Lejos de ser una secta excéntrica, se reconoce hoy que el ismailismo es una de las ramas más profundas y ricas del chiismo místico, muy presente en lugares como Basora y Medina ya desde el siglo VIII. Su aporte filosófico es ahora valorado como parte integral del desarrollo intelectual del Islam. Uno de los pilares de su doctrina es la idea de que el Islam tiene dos niveles, el Zahir, que es lo externo, lo literal, la letra del Corán, la ley religiosa, y el Batín, el sentido oculto, que solo puede ser revelado por el imán. Esta visión esotérica sostiene que el Corán no solo tiene un significado más profundo detrás de las palabras, sino que cada interpretación esconde otra, y así sucesivamente, hasta alcanzar 7 niveles de significado. En el nivel más alto se encuentra la verdad suprema. Su visión de Dios también se aparta de la corriente más común. Para los ismailíes, Dios es absolutamente trascendente, tan abstracto que ni siquiera se le puede atribuir cualidades humanas. Los atributos que en otras tradiciones se usan para describir a Dios, en el ismailismo se interpretan como formas simbólicas que reflejan su esencia, no su ser. La concepción del tiempo en esta tradición también es única, no es lineal, sino cíclica. Esta idea se refleja de forma hermosa en su lectura del relato coránico de Adán y su caída. Según los escritos de pensadores como Al-Amidi, este episodio no ocurrió en un paraíso terrenal, sino en una dimensión espiritual anterior a lo material, llamada Alam al-Ibda, el mundo de la emanación. Allí, Adán no es un hombre de carne y hueso, sino una entidad espiritual, el Adán Ruani, que ocupa un lugar alto en la jerarquía del cosmos. Cuando Adán desea elevarse más allá del estado que le ha sido asignado, símbolo del intelecto que quiere saltarse los pasos, comete un error, desafía el orden natural. Esto provoca su caída, que no es vista como pecado, sino como parte de un ciclo cósmico en el que la creación misma se ordena y se reordena. Adán pasa a ser el 10º intelecto, pero su aspiración al conocimiento verdadero lo impulsa a regresar, paso a paso, a través de la jerarquía de los intelectos, hasta recuperar su estatus perdido. Aquí es donde la jerarquía de la fe entra en juego. Los diferentes niveles del Dawah, la llamada espiritual, representan los escalones que hay que subir para volver a ese conocimiento original, a ese estado donde, según el Corán, Adán conocía todos los nombres. Para los ismailíes, esa expresión no es poética,
se refiere a la Kaiku, las verdades universales, que solo pueden ser comprendidas cuando se ha atravesado todo el camino espiritual de retorno hacia el intelecto universal y, finalmente, hacia la unidad divina. Para los ismailíes, el Corán es mucho más que un libro sagrado, es una revelación viva, enviada por Dios al profeta Mahoma a través del ángel Gabriel, Jibrail, como lo llaman en árabe, a lo largo de 23 años. Pero este mensaje no se quedó congelado en el tiempo. Según la tradición ismailí, el imán, la figura espiritual que guía a la comunidad, tiene la responsabilidad y la autoridad de interpretar el Corán a la luz de cada época. La revelación, entonces, no es solo un acontecimiento del pasado, sino algo que continúa iluminando el presente. Uno de los aspectos más hermosos de la espiritualidad ismailí es su riqueza literaria. En el sur de Asia, los creyentes nizaríes desarrollaron una forma única de poesía devocional llamada jinams. Estos textos fueron compuestos por pirs, guías espirituales profundamente respetados, y tienen la particularidad de estar escritos en lenguas como el guyaratí y el urdu, lo que los hizo accesibles a las comunidades locales. A través de metáforas, símbolos y un tono profundamente lírico, los jinams explican los sentidos más ocultos de los versos coránicos. En otras regiones, como Persia o Siria, los textos devocionales tomaron la forma de qasídas, composiciones poéticas en persa que cumplían una función similar y fueron escritas por figuras clave como Neisser Khosrow o Hassan-i Sabaj. El ismailismo también atribuye un significado profundo a los números, y entre todos ellos, el número 7 ocupa un lugar privilegiado. No se trata solo de una cifra, sino de un símbolo que aparece una y otra vez en la teología y el pensamiento místico: 7 cielos, 7 continentes, 7 días de la semana, 7 orificios en el cráneo humano. Para los ismailíes, estas repeticiones no son casuales, sino reflejos de un orden divino y secreto que estructura el universo. En el corazón de su fe está la figura del imán, a quien consideran la manifestación viviente de la verdad. Él es quien ayuda a los fieles a atravesar las capas del Corán, desde su significado exterior, sir, hasta su esencia interior, din. En este camino hacia el conocimiento divino, el imán no es solo un maestro, es un puente hacia lo eterno, el medio por el cual se alcanza la comprensión más profunda y auténtica de Dios. La cosmología ismailí presenta una visión del tiempo y la historia espiritual humana a través de grandes ciclos, conocidos como daur. Cada uno de estos ciclos estuvo a cargo de un profeta especial, llamado Natik, quien transmitía una religión basada en leyes y rituales. Pero la profundidad de esa religión no terminaba en sus normas externas. A cada Natik lo acompañaba un Beisi, un representante que conocía el significado interior de esas enseñanzas y lo compartía solo con aquellos preparados para recibirlo. Cada ciclo se desarrollaba a través de una sucesión de 7 imanes. El séptimo de ellos no era simplemente un heredero, sino que iniciaba un nuevo ciclo como nuevo Natik. Así se desarrollaba la historia espiritual, de etapa en etapa. El último imán del sexto ciclo no vendría a ofrecer una nueva religión. En lugar de eso, su misión sería restaurar la fe original de Adán, una religión sin leyes ni rituales, en la que todas las criaturas simplemente reconocerían la unidad divina y alabarían al Creador. Ese momento, conocido como Qiyama, sería el fin del ciclo y el retorno al estado puro del paraíso. Durante los tiempos en los que el imán estuvo oculto, entre Muhammad ibn Ismail y al-Mahdi Bishá, surgió una figura clave en la transmisión espiritual, el Da'i. Este no era un simple predicador, sino un maestro que entregaba al discípulo el conocimiento esotérico necesario para avanzar en el camino espiritual. En esta relación sagrada entre maestro y aprendiz, el discípulo primero aprendía a amar al Da'i, luego, a través de él, al imán, y finalmente, al Creador mismo. En la rama nizarí del ismailismo, el guía supremo, el pir, es el propio imán, consolidando así su papel central como luz y guía de la comunidad. Hoy en día, la comunidad ismailí está compuesta por unos 15 millones de personas repartidas por distintas regiones del mundo. Muchos de ellos viven en la India, Pakistán, Tayikistán, especialmente en la zona montañosa de Badakhshan, Afganistán, Siria y Yemen. Aunque dispersos geográficamente, están unidos por una fe común que ha evolucionado a lo largo del tiempo y que sigue teniendo gran vitalidad en el presente. Dentro del ismailismo moderno, el grupo más numeroso es el de los nizaríes,
también conocidos como Qasim Sai. Estos fieles reconocen al príncipe Karim Aga Khan IV como su 49º imán y guía espiritual. Su linaje se remonta, según la tradición, directamente al profeta Mahoma a través de su hija Fátima y de su yerno y primo, Ali. Es por esto que a menudo se los conoce simplemente como los Aga Khans. La historia reciente de los nizaríes está marcada por la figura del 46º imán, Aga Hassan al-Sá, quien en el siglo XIX se vio obligado a huir de Irán tras ser acusado de participar en una conspiración contra el Shah de la dinastía Qajar. Se estableció en Bombay en 1848, y desde entonces los imanes nizaríes han jugado un papel activo y progresista en la vida de su comunidad. Bajo su liderazgo, se han impulsado importantes reformas sociales, especialmente en lo que respecta a los derechos de las mujeres, se ha promovido su independencia económica, su acceso a la educación y su participación política. Además, se han prohibido prácticas como el matrimonio infantil y la poligamia, y se ha reconocido el derecho de las mujeres a solicitar el divorcio. Estas medidas han distinguido a los nizaríes como una comunidad moderna y comprometida con los valores de equidad y justicia social. Por otro lado, el segundo gran grupo dentro del ismailismo son los mustalíes. A lo largo de los siglos, han atravesado divisiones internas debido a disputas sobre la sucesión de sus líderes espirituales, los da'i. Esto llevó al surgimiento de varias ramas, cada una siguiendo a un da'i diferente. Hoy, los Bujras Daudíes, el grupo mustalí más numeroso, tienen cerca de 1 millón de seguidores, la mayoría en la India, y siguen a Mufaddal Saifuddin como su guía espiritual número 53. También en India, en la ciudad de Vadodara, existe un grupo más pequeño, los Bujras Alawíes, con alrededor de 8.000 fieles. Mientras tanto, en Yemen y Arabia Saudita, una rama minoritaria conocida como los Sulaimaníes cuenta con unos 300.000 miembros. A pesar de sus diferencias pasadas, en los últimos años ha habido un notable acercamiento entre estas tres ramas, favoreciendo el diálogo y la reconciliación. Desde el punto de vista religioso, los mustalíes tienden a ser más tradicionales que los nizaríes. Mantienen prácticas rituales como la oración y el ayuno de forma muy similar a otras ramas chiíes e incluso al Islam suní, aunque esas similitudes se limitan a la parte externa de la religión, Zahir, ya que en lo doctrinal y en la teología profunda, Batín, sus creencias siguen siendo netamente ismailíes. También es interesante señalar que del tronco común del ismailismo surgió, en el siglo XI, una religión distinta, el drusismo. Esta fe nació en Egipto, durante el califato fatimí, cuando un grupo de seguidores comenzó a divinizar al califa Al-Hakim bin Amr Shah, figura profundamente controvertida. Aunque hay vínculos históricos entre los drusos y los ismailíes, sus doctrinas han tomado caminos muy distintos. Los drusos, por ejemplo, creen en la transmigración de las almas, es decir, la reencarnación, y su religión incorpora elementos de muchas tradiciones filosóficas y religiosas, como el chiismo imamí, el sufismo, el neoplatonismo griego y el gnosticismo. Esta fusión de ideas da al drusismo un carácter único y sincrético, alejado de las creencias ortodoxas del Islam, tanto suní como chií. Si te ha gustado el contenido y deseas contribuir al crecimiento continuo de este canal, te invito a considerar la posibilidad de suscribirte a mi canal de YouTube. Puedes hacerte miembro por menos de 3 euros al mes. En el apartado de tienda, podrás acceder al merchandising de Estudio Alejandría. No solo estarás apoyando mi creatividad y esfuerzo, con tus compras, sino que también tendrás acceso exclusivo a contenido más detallado y enriquecedor. Como suscriptor, formarás parte de una comunidad comprometida con el desarrollo y la exploración de nuevos temas. Tu apoyo es fundamental para seguir creando contenido. Únete a la comunidad y sé parte de esta emocionante aventura. Y hasta aquí llegamos con este emocionante contenido. Si te ha gustado y quieres seguir explorando temas fascinantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos vídeos.